Buenas noches, Macondo. ¿Cómo estamos? Canal Red empezó las vacaciones, pero Macondo sigue como siempre, todos los jueves en Caras y Caretas en directo y los domingos en Canal Red Latinoamérica en diferido. Bueno, hay alguien del equipo de Macondo que también está de vacaciones, nuestro querido Germán, le mandamos saludos allá donde esté. Lo estoy diciendo básicamente para que sepan que hoy las riendas del programa las tomaron mujeres. Tenemos un equipo de mujeres, Flor y Julieta detrás. Salúdenlos en el chat, me parece muy importante y vean lo bien que nos está yendo todo. Bueno, hoy ese comentario igual sobró, pero bueno, excelente, excelente todo con todas las revisiones previas y tal. Así que les mando un saludo también a Julieta y a Flor. Hoy hablaremos de España, de las elecciones del pasado domingo, que tuvieron unos resultados inesperados, que son en alguna parte de la prueba de, bueno, de que confundimos en muchas ocasiones la realidad con lo que nuestras burbujas mediáticas y virtuales nos cuentan. Una victoria pírrica del Partido Popular, de derechas, insuficiente para formar gobierno ni en coalición con la extrema derecha de Vox, que perdió 19 diputados, ojo, en esa Europa de Meloni y ese avance reaccionario que hay, pierden 19 diputados y 11 millones de votos para el progresismo español en sus distintas representaciones entre PSOE, Sumar y partidos de izquierda de Cataluña y País Vasco. ¿Qué significan esos resultados? ¿Si se podrá formar gobierno con esto? ¿Se podrá gobernar si se logra formar gobierno? ¿Habrá que repetir elecciones tal vez? Bueno, hoy hablaremos de estos resultados, también del parlamentarismo, porque es un sistema al que muchos de nosotros que vivimos, que estamos acostumbrados más a presidencialismos fuertes, no estamos acostumbrados, no estamos familiarizados con él. Y luego nos iremos también a Ecuador, donde arrancó la campaña presidencial, faltan algo más de 3 semanas para las elecciones. Y esa campaña se desarrolla en un ambiente de violencia extrema. Bueno, no se olviden, si no están suscritos todavía, de suscribirse al canal, dejar su comentario, dejar un me gusta para que YouTube nos recomiende y si quieren colaborar con el programa pueden dejar las donaciones, lo que ustedes puedan y quieran. Vamos a arrancar. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Estamos en esta transmisión sin Germán, que está de vacaciones, pero nos dirige hoy, sí, la transmisión la dirige nuestra directora Florencia Palleiro y acompañada por Julieta Zidane. Ambas son extremadamente geniales y además multitask, así que no creo que tengamos ningún tipo de inconveniente. Por supuesto, esperamos que Germán disfrute estos días que tiene merecidas vacaciones y retorne a, a nuestros programas en poco tiempo. Bien, efectivamente, vamos a meternos primero con las elecciones del 23J, del 23 de julio en España. Como recordarán la mayoría de los que nos siguen en Macondo, a partir de las elecciones regionales en mayo, Pedro Sánchez, presidente español, y en una jugada que podríamos definir de ajedrez, porque realmente fue una jugada arriesgada, pero que le salió bastante bien, decidió convocar estas elecciones en un plazo muy breve, ¿no? En muy pocos meses. Nadie sabía cómo eso iba a salir. Como bien contaba Ina, las encuestas, los medios de comunicación, en general lo que se decía, hablaban de que la derecha encabezada por el PP, con su candidato Feijóo, iba a arrasar y Vox iba a tener una gran votación que les iba a permitir conformar un gobierno con la presencia de la ultraderecha de Vox, aun cuando me sumo a lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero, ya el PP es ultraderecha, ¿no? Ese hubiese sido también, porque se hablaba como si finalmente el PP fuera una cosa, no sé, democrática y el problema eran estos contaminantes, pero no. Pero eso no se dio, el PP obtuvo una ligera mayoría, no le permite formar gobierno, no tiene además el apoyo que han buscado del PNV y otras fuerzas, Partido Nacionalista Vasco, para conformar gobierno, por lo cual no tiene posibilidades. Ahora bien,
Tampoco la tiene fácil el PSOE, que obtuvo 2 escaños más que en las anteriores elecciones, pero y que en su alianza con Sumar y otros partidos de izquierda, autonomistas, en fin, podrían intentar conformar un gobierno, pero todo indica que va a depender de los catalanes, en particular de... Y no es nada fácil conformar ese gobierno. Podría haber bloqueo y elecciones en diciembre, o sea, repetir las elecciones. Eso ha sucedido en otras oportunidades en España, pero para analizar todo eso nos acompaña el diputado más reelecto, Gerardo Pisarello, de Comuns, que además tiene una gran vinculación con América Latina y en particular con nuestra región, porque él es argentino y a la vez catalán, pero muy ligado a Argentina y lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestros países, en Uruguay, en Argentina, siempre en contacto. Y hace poco intentamos hacer un contacto con él, pero estaba en un aeropuerto y no se pudo realizar. Pero esta vez tenemos suerte y lo tenemos a Gerardo y vamos a analizar con él lo que sucedió ese 23 de julio. En primer término, Gerardo, ¿hay motivos para alegrarse o todavía es temprano como para decir, bueno, hemos esquivado el mayor de los riesgos, ahora todo el panorama es un poquito más promisorio? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos. No, yo la verdad es que creo que sí que hay razones para alegrarse, ¿no? Porque, digamos, antes, las semanas anteriores a las elecciones del 23 de julio, parecía que, digamos, había un avance imparable de la ola reaccionaria que ya estaba recorriendo toda Europa. Es decir, parecía que España iba a dejar de ser la excepción y que por lo tanto íbamos a un escenario en el que podíamos tener, digamos, una situación parecida a la de Italia, parecida a la de Grecia, ¿no? Con el tipo de cifras que uno ve cuando ve lo que puede ocurrir en Alemania, lo que está pasando en Polonia, en Hungría. O sea, había un riesgo cierto digamos, de la llegada al poder de un gobierno neofranquista que además venía haciendo ensayos en ese sentido, ¿no? Que después de las elecciones autonómicas y municipales estaba llegando a pactos entre Vox y el Partido Popular, en los que se censuraban obras de teatro, se censuraban libros, se realizaban ataques abiertos a la población LGTBI, a los derechos de las mujeres, de la población migrante. Es decir, que eso se haya frenado, digamos, en estas elecciones y que en este momento no sea posible ya prácticamente que se articule un gobierno entre la extrema derecha y la derecha extrema, me parece que es una noticia que debe ser celebrada. Se produjo una rebelión antifascista popular a través de las urnas que era, la verdad, impensable hasta pocas semanas antes. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Justo estaba viendo el artículo que escribiste que se llama Una rebelión inesperada y te referís un poco a este movimiento que hubo, digamos, para enfrentar lo que aparecía como la amenaza de que se concretara finalmente un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Vos decís que hubo una suerte como de impulso fuerte que movilizó a una parte del electorado ante esta amenaza, eso cumplió un papel importante y eso le dio una cantidad de votos además al PSOE, al universo de las izquierdas, digamos, esta rebelión ante esa amenaza muy, muy latente. Bueno, la verdad que a mí me parece que sí, a mí me parece que sí, porque efectivamente, claro, ahora hay una discusión en España sobre el papel que tuvieron las encuestas en todo esto, ¿no? Porque, digamos, se publicaban una cantidad de trackings y de encuestas cada día, ¿no? Que podían ser de 6 empresas diferentes. La mayoría de estas encuestas le daba resultados muy favorables a la derecha, ¿no? Es decir, que pronosticaba la inminencia de un gobierno entre el Partido Popular y Vox. Y ese era el clima que existía. Lo que ocurre es que de pronto comienzan a pasar cosas, como digo, se comienzan a hacer públicos los pactos entre el Partido Popular y Vox, el tipo de discursos que se articulan a partir de esos pactos, las primeras propuestas que se ponen en la mesa, y yo creo que mucha gente que estaba hasta ese momento tenía una actitud como distante, un poco escéptica, no tenía claro que tuviera que votar o no, de pronto cuando ve lo que está ocurriendo, reacciona, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, que es donde vivo yo, cuando sale Vox y dice que en Cataluña
hay que aplicar un artículo 155 permanente, que para que me entiendan, eso quiere decir el artículo 155 de la Constitución española, es el que permite intervenir en las comunidades autónomas, suspendiendo buena parte, digamos, de las competencias del gobierno. Es como una especie de intervención federal a lo bestia, ¿no? Que fue lo que se hizo cuando fue el proceso independentista, el proceso soberanista en Cataluña. Entonces Vox sale a proponer eso y a mí me parece que eso inmediatamente activa a una serie de votantes que seguramente no tenían claro si iban a votar o no, que fundamentalmente pertenecen a clases populares y que fundamentalmente son mujeres. Por otro lado, eso en las últimas semanas no estaba garantizado que pudiera ocurrir, pero la manera descarada en que la extrema derecha muestra, digamos, sus cartas, y luego la utilización sistemática de la mentira también por parte de la mentira en clave trampista, ¿no? Por parte del líder del Partido Popular, de Feijóo, para mí genera una reacción que no estaba prevista, ¿no? Es decir, moviliza un electorado que posiblemente no iba a votar y que mayoritariamente encuentra en el Partido Socialista, que esto es lo que tiene de significativo todo esto, la herramienta para intentar frenar esa ola reaccionaria. No la encuentra, digamos, fundamentalmente en las izquierdas, sí, algunas izquierdas realizan un papel interesante, como Bildu, el independentismo de izquierdas vasco, que hace unas buenas elecciones. En el caso de Sumar, en algunos lugares, nosotros en Cataluña creo que hicimos una elección bastante razonable, pero está claro que el instrumento que encuentran esas clases populares mayoritariamente para frenar a la reacción es el Partido Socialista. Gerardo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Yo, Hola, Ina. mientras estábamos esperando que arranque, bueno, mientras estábamos esperando que arranque el programa, como anunciamos de qué va, ya he visto varios comentarios de seguidores latinoamericanos que dicen, yo la verdad es que ya estoy muy perdido con el sistema parlamentario, necesito entenderlo mejor. Te quería pedir que si pudieras que expliques, primero, ¿por qué en todos los titulares vemos que ahora el hecho de que se forme el gobierno o no depende del voto, la abstención de Junts, que está en manos de Puigdemont, ¿no? Que es lo que, bueno, básicamente leemos. ¿Cómo funciona eso para aquellos que no lo entienden todavía? Bueno, está muy bien porque eso efectivamente es muy importante, ¿no? Claro, a diferencia de lo que ocurre en un sistema presidencialista, en un sistema presidencialista vota candidatos a la presidencia directamente. En un sistema parlamentario como es el español, no, se votan diputados y diputadas. Lo que ocurre es que uno sabe que ciertos diputados y diputadas que encabezan determinadas listas son los candidatos a la presidencia del gobierno si tienen la mayoría suficiente para hacerlo. Pero Pedro Sánchez, por ejemplo, o Alberto Núñez Feijóo son candidatos a diputados en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que son electos, tienen que tener una mayoría determinada para poder conformar gobierno y para poder presidir un gobierno. En el caso español, como en el Congreso de los Diputados hay 350 diputados, hay que tener una mayoría absoluta de 176 diputados. Es decir, hay que tener la mitad más uno de diputados y diputadas propios o de otros partidos, ¿no? Para que un candidato pueda ser investido como presidente de gobierno. Si no tiene esa mayoría en una primera instancia, luego se produce una segunda votación y basta con tener la mayoría simple en la segunda votación, es decir, más votos positivos que el resto de candidatos. Pero eso quiere decir que un partido político puede haber ganado las elecciones, incluso puede haber ganado en número relativo de diputados, que es lo que pasó en este caso con el Partido Popular, y sin embargo no poder formar gobierno porque no tiene esa mayoría absoluta, es decir, no tiene la mitad más uno, no llega a tener 176 diputados, que es lo que está pasando efectivamente ahora. Entonces, ¿qué ocurre? El Partido Socialista ya ha recabado en este tiempo, digamos, el apoyo casi inmediato de Sumar, ¿no? De Bildu, de la izquierda soberanista vasca, del bloque nacionalista galego, del BNG, de Esquerra Republicana, la izquierda o el centroizquierda independentista catalán. Es decir, ha recogido el apoyo de una serie de fuerzas que en este momento le da una mayoría de 172 diputados. Es decir, no llega a los 176, le faltan para llegar a esa suma, pero podría Pedro Sánchez ser investido presidente
si los miembros de un partido del centro derecha, por decirlo de alguna manera, nacionalista o independentista catalán, que son Junts per Catalunya, que tiene 6 diputados, se abstiene en una segunda votación. Si se abstiene en una segunda votación, Pedro Sánchez, aún no teniendo los 176, podría tener, digamos, la mayoría, ¿no? La mayoría relativa, y por lo tanto sería investido como presidente y podría formar un gobierno. Eso es lo que podría pasar. Por eso ahora todo el mundo está discutiendo sobre si Junts per Catalunya, este partido nacionalista / independentista del centro derecha catalán, aunque todo esto sería matizable, pero que es el partido de Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, del gobierno catalán, y que se exilió en Bruselas cuando se ordenó perseguirlo, ¿no?, por los hechos de octubre de 2017, donde en Cataluña se votó en un referéndum, luego hubo una declaración de independencia, etcétera, etcétera. Él se exilió y ahora es el presidente, digamos, es el máximo dirigente de ese partido independentista que tiene los votos que Pedro Sánchez necesita. Es decir, con esa abstención Pedro Sánchez puede ser presidente de gobierno. En cambio, el bloque de la derecha, el que encabeza el Partido Popular, a pesar de haber ganado en votos y a pesar de tener, digamos, más diputados, no tiene apoyos suficientes en ningún caso para llegar a la presidencia. Porque con Vox no suman y el resto de partidos más conservadores que los podrían apoyar ya les dijeron que no lo van a hacer. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, que es un partido curioso, social cristiano, uno podría decir de centro derecha, pero a veces tiene posiciones más progresistas que muchos partidos que se dicen progresistas en algunos temas. El Partido Nacionalista Vasco ya le dijo que no. Es decir, que Feijóo no tiene ninguna posibilidad de ser investido como presidente. En cambio, Pedro Sánchez sí, si se produce esta abstención. Y esto es lo que está generando toda Y esta si se inquietud, produce, porque con esto acabo. Sí. Perdona, si se produce esta abstención en la segunda votación, Pedro Sánchez sale elegido o sale presidente con la mayoría simple, ¿no?, de la que estamos hablando, pero se podrá gobernar sin mayoría absoluta en un país en el que tienes que tener esa mayoría para aprobar prácticamente, o sea, todas las iniciativas. Bueno, ¿Podrá digamos, gobernar? eso depende. Claro, exacto. La pregunta es doble. Una cosa es si puede conseguir esos votos para la investidura. Eso parecería posible, al menos formalmente es posible. Otras son cuáles las condiciones para que Junts se abstenga y permita que Sánchez forme gobierno. Y luego, efectivamente, la pregunta que hace Sin ahora, ¿no? ¿Eso en un sistema parlamentario garantiza la gobernabilidad? Bueno, hay buena parte de las leyes que se aprueban con mayoría simple. Es decir, que no hacen falta mayorías cualificadas. Hay muchas cosas que se pueden aprobar a través de decretos, por ejemplo, ¿no? Durante toda la pandemia se aprobaron muchas cosas a través de decretos, de normas reglamentarias que salen del Poder Ejecutivo. Hay muchas normas y muchas leyes ya aprobadas que tienen que ejecutarse en realidad. La clave es aprobar los presupuestos. Un gobierno que no puede aprobar presupuestos puede tener problemas. Y sí, efectivamente, hay algunos cambios legislativos que en España se hacen a través de lo que se llaman leyes orgánicas, que sí requieren, a diferencia de las leyes ordinarias, una mayoría absoluta, es decir, esos 176 votos otra vez en el Congreso de los Diputados. Eso sería complicado. Bueno, sí, lo que pasa es que yo lo que pienso es que si Pedro Sánchez es investido por los partidos de izquierda, es decir, tanto por la confluencia de izquierdas estatal, que es Sumar, que está integrada por 15 partidos políticos, que eso también, digamos, hay que entenderlo, ¿no? Dentro de Sumar, pues está desde Podemos, pasando por los comunes de Cataluña, por organizaciones del País Valenciano, es decir, estamos hablando de 15 fuerzas políticas en una candidatura estatal. Y luego están la izquierda vasca, la izquierda catalana, y están, digamos, los apoyos más conservadores que tendría Pedro Sánchez serían el Partido Nacionalista Vasco y eventualmente Junts per Catalunya. ¿Podría gobernar con ellos? Bueno, mi teoría, digamos, lo que yo pienso es que hay una agenda democratizadora de los poderes del Estado, ¿no? Por decir algo, de los jueces, del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación, la descriminalización de ciertos delitos, como por ejemplo los delitos de ofensa contra la corona, ¿no?, que hace que hoy haya raperos que estén en la cárcel por decir cosas críticas con la monarquía, los delitos contra las ofensas religiosas. Es decir, hay una agenda democrática simplemente que yo creo que podría tener el apoyo tanto del Partido Nacionalista Vasco como de Junts. Otra cosa es la agenda más social y económica que este gobierno va a necesitar, donde estos partidos que son más conservadores
son más reticentes a aprobar cuestiones que signifiquen, por ejemplo, la limitación de los grandes poderes de mercado o una defensa clara de lo público sobre lo privado en la gestión de la economía, ¿no? Pero yo creo que no es imposible. Y también tengo que decir, y con eso cierro esta reflexión, que claro, todo eso va a depender qué pase en Europa, es decir, qué pase en el contexto geopolítico y qué pase en la calle. Nosotros en España venimos de muchos años de una conflictividad social suspendida, donde aquí cuando se han conseguido derechos ha sido prácticamente sin movilización en las calles, porque la pandemia suspendió esa movilización. Y donde salvo el movimiento feminista, que fue muy activo, uno no encuentra un gran número de huelgas, un gran número de conflictos, nada parecido a lo que ocurrió en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero si efectivamente entramos en un escenario donde desde la Unión Europea vienen presiones para aplicar políticas de austeridad, políticas de recortes, yo creo que la conflictividad social puede reactivarse y eso puede incidir en el tipo de correlación de fuerzas y uno aquí no sabe cómo reaccionaría el Partido Socialista. Ya a esta altura con Pedro Sánchez no podemos decir nada. Pedro Sánchez pasó de no poder dormir porque iba a tener que gobernar con Podemos a formar un gobierno de coalición y ahora de aparecer como prácticamente derrotado, avanzar unas elecciones y derrotar a la derecha. O sea que Pedro Sánchez es un poco imprevisible. Pero yo creo que el papel de la calle también va a ser decisivo en el contexto español para saber si puede haber una gobernabilidad o no. Gerardo, me llama la atención que pocas horas después que se produce este resultado electoral, que ubica a Junts por Cataluña y a Carles Puigdemont como una base clave para la posibilidad de conformar gobierno del Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez, la Fiscalía ordena la detención de Puigdemont, que está prófugo, ¿no? Es bastante curiosa la situación, porque en definitiva formar o no formar gobierno tiene que ver, en última instancia, con acordar con alguien que está prófugo y que además la Fiscalía reactiva una búsqueda de detención y el juez parece ahora en las últimas horas haber dicho que va a esperar a que se exprese la justicia europea. Pero este aspecto como penal de persecución a los independentistas catalanes, en particular a Puigdemont, ¿en cuánto afecta la posibilidad de conformar un gobierno? Mucho, mucho, porque el partido judicial tiene un papel clave en el bloque reaccionario, que esto pasa en América Latina también en muchos lugares, ¿no? Es decir, la ultraderecha y la derecha extrema han sido derrotadas electoralmente, pero el bloque reaccionario de poder mediático, judicial, financiero, rentista, está incólume, ¿no? Y ya se está notando que, por ejemplo, en esto, a sabiendas de que un elemento clave de un posible acuerdo entre Junts y el Partido Socialista para facilitar la gobernabilidad sería avanzar en la desjudicialización, es decir, abrir un cauce para que los dirigentes y los activistas independentistas que están siendo perseguidos de manera abusiva, en mi opinión, puedan hacer política, para que se haga política en espacios políticos y no a través de los tribunales. Bueno, hay sectores del Poder Judicial que están haciendo lo posible para evitar que eso pueda ocurrir, ¿no? En este caso, parte de los fiscales. Y ese es un problema, porque Pedro Sánchez consiguió gobernar en el mandato anterior, entre otras razones porque facilitó el indulto, que es una facultad presidencial del Ejecutivo, el indulto de dirigentes independentistas que habían sido condenados. Y Pedro Sánchez los indulta, y esa es una medida fundamental. Incluso el Partido Socialista se dispara en esta elección en el País Vasco y sobre todo en Cataluña. ¿Por qué se dispara? Porque ante el avance de la extrema derecha y de la derecha extrema, una parte de la población reconoce que Pedro Sánchez fue valiente, que Pedro Sánchez aprobó los indultos y por lo tanto confía en que el Partido Socialista pueda volver a actuar como una fuerza que entienda que para que pueda haber gobernabilidad, la situación, el conflicto con Cataluña tiene que tener una salida política. Ahora, tu pregunta es muy pertinente. ¿Cómo se consigue esa salida política cuando hay bloqueo por parte de los jueces? Es decir, cuando si incluso yo introduzco una reforma en el Código Penal para poder descriminalizar determinadas actuaciones de dirigentes independentistas, para facilitar que puedan regresar a la política, aparece un juez y te dice, no, yo interpreto esa ley de una manera distinta y por lo tanto no está descriminalizado, sino que sigue siendo responsable por esa actuación. Aquí tenemos un problema. Por eso, digamos, es verdad que la agenda de la desjudicialización tiene que correr paralela a una agenda más incisiva en un tema que es muy difícil y muy complicado, pero que debe acometerse, que es la cuestión de la reforma del Poder Judicial, y que es intentar romper
ese bloque reaccionario que hoy está atrincherado en el Poder Judicial y que tiene vínculos directos tanto con el Partido Popular como con Vox. Gerardo, a este programa de Macondo le pusimos como pregunta si Vox había tocado su techo y porque uno de los resultados que más llamó la atención fue el descenso de Vox, que perdió 19 diputados, ¿no? Y se esperaba que fuera tal vez el momento como de su consagración o confirmación de una curva ascendente, y de repente pasa lo contrario y cae. Entonces, la pregunta que surgía es, esta forma de Vox de hacer política, sus discursos, estas amenazas contra los derechos, contra todos los avances, ¿está encontrando finalmente un límite de crecimiento? Es decir, ¿sería muy difícil construir una mayoría con un discurso así? Digo, porque esto es la conclusión a la cual llegó la extrema derecha de Marine Le Pen en Francia hace 20 años. Se dieron cuenta que con un discurso anti-migrantes, anti-árabes o cada vez adaptado a su país, era muy difícil construir una mayoría. Entonces, si esta hipótesis tiene algún sentido, y relacionar también o poner una pregunta adosada con esto, ¿en qué es importante lo que pase con Vox para América Latina? Digo, porque Vox también es un partido que ha tenido, y desde hace ya un tiempo, mucha iniciativa, ha construido la Carta de Madrid, han estado respaldando el golpe de Estado. O sea, es una fuerza que ha intentado acá golpear algunas puertas y construir algún tipo de entramado internacional. Así que un poco por ahí la pregunta. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que efectivamente se ha producido, digamos, algo, ¿no? Ha habido como un terremoto que ha afectado a la ultraderecha. Creo que efectivamente por la manera descarnada en que la extrema derecha sale a exhibir un programa muy agresivo, ¿no? En el momento en que después de las elecciones del 28 de mayo llega a acuerdos con el Partido Popular. Es decir, aparece como una extrema derecha desatada que abiertamente, como digo, plantea que se desarticulen las consejerías que había de igualdad, de defensa de derechos de la mujer, de medio ambiente, con ataques virulentos sobre el mundo de la cultura, sobre la memoria democrática, sobre las personas migrantes. Es un programa de extrema derecha muy desembosado. Y me parece que en eso hay como un error, ¿no? Es decir, hoy el propio Partido Popular le enrostraba eso a Vox. El Partido Popular decía, perdimos por culpa de ustedes. ¿Cómo puede ser que ustedes salgan a atacar a las personas LGTBI? ¿Acaso no se piensan que hay madres de derecha o conservadoras que cuando ven eso se asustan y van a votar al Partido Socialista? Cuando ustedes dicen que van a aprobar un artículo 155 permanente en Cataluña y que van a incendiar Cataluña, ¿no ven que hay madres conservadoras o de derecha que consideran que eso no es el futuro que quieren y votan al Partido Socialista para evitar esa realidad? Es decir, este era el reproche que el Partido Popular le dirigía, digamos, a Vox. Me parece que inclusive pensando en unas posibles nuevas elecciones, si es que no se conformara gobierno, el Partido Popular ya está intentando jugar esa baza para arrinconar a Vox, ¿no? Pero a mí me parece que es posible que esa curva descendente comience a producirse, ¿no? Lo que comentábamos, lo que pasó con Zemmour en el caso de Francia, ¿no? Por ejemplo, o lo que puede llegar a pasar, ya veremos, con el caso de Milei en Argentina, el declive del bolsonarismo en Brasil. Es decir, como si la extrema derecha hubiera sido un instrumento útil para el gran capital en determinados momentos, ¿no? Para un sector del gran capital a los que ya no les servían las reglas de juego tradicionales y necesitaba una opción política violenta, agresiva, pero parece que eso también tiene un techo, ¿no? O que está llegando a un techo. Y que eso produce, bueno, que haya un intento de recuperar otras formas de derecha que no son menos radicales, pero que son capaces de modular y de flexibilizar más su discurso. El Partido Popular, efectivamente, Feijóo no es un dirigente moderado. Isabel Díaz Ayuso, que es la máxima dirigente del Partido Popular en este momento, es todo menos una moderada. Pero tienen una capacidad de modular, digamos, su radicalismo que parece que Vox hubiera perdido, ¿no? Y que eso le puede pasar un precio. Por ejemplo, una de las consecuencias de que Vox haya perdido 19 votos, 19 diputados, perdón, es que ahora ya no puede presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿no? La utilización, como decíamos antes, de los jueces o de los tribunales para frenar lo que no pueden ganar políticamente. Hoy ya no puede presentar esos recursos. Ya no puede presentar mociones de censura contra el nuevo gobierno, porque hay que tener un mínimo de 35 diputados para hacerlo. Es decir, que está perdiendo parte de su poder de fuego
digamos, parlamentario, su poder de fuego, por ejemplo, jugando en el ámbito jurídico. Vox tiene una legión de abogados que actúan intentando utilizar el poder judicial para obtener triunfos políticos. Y sobre todo yo creo que está perdiendo el favor de los medios de comunicación también, ¿no? Lo que en un momento le hizo Globo a Bolsonaro, ¿no? Hubo un momento en que Globo facilitaba la aparición del bolsonarismo para poder derrocar a Dilma y a Lula, y en un momento dado, cuando ya no le sirve, pues le cierra el grifo y ya el bolsonarismo es terrorismo, es un extremismo. Yo no descartaría que ese tipo de proceso pueda generarse, aunque debo decir también, para no pecar de excesivo optimismo, que las cifras de votación prueban que la penetración de Vox, no solamente en clases altas, sino sobre todo entre sectores populares, fue importante. Fue importante, eso no se puede, digamos, menospreciar, ¿eh? Esta derrota no quiere decir desaparición, y en estas últimas elecciones la capacidad la capilaridad de Vox en sectores de clase popular y sobre todo en la juventud ha sido alta. Gerardo, ¿cómo Justo evalúas? me acuerdo. Perdón, Perdón. perdón, Nina, Nada, vas que tú, iba vas tú. a hacer un comentario que justo el domingo me pasé por un colegio electoral, que estuve en Baleares y me quedé a hablar un rato con una observadora de Sumar que dijo que estaba muy sorprendida, de hecho dejó un hilo luego en Twitter, con la cantidad de gente racializada, claramente migrante, que con orgullo exponían que estaban votando a Vox. Estaba escandalizada, vamos. O sea, va un Sí, poco sí, en línea con absolutamente, lo que dice. Mm. Cuando absolutamente. Además, yo creo los, que sí. no, que cuando los trabajadores migrantes votan contra sus propios derechos, es muy triste y no se entiende si todo esto se debe al papel de medios de información o qué pasa, pero sí, decía que eso, que estuvo todo el día ahí y eso era lo que vio. Mm. Bueno, sí, sí, Vox además tiene una política muy inteligente en las redes sociales desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, hay videos de canciones, de cumbias, es decir, de músicas latinoamericanas, latinos con Vox, ¿no? Es decir, Vox ha sabido convertirse en un espacio, además, que sobre todo con los migrantes latinoamericanos se hace un discurso en virtud del cual ustedes son Hispanoamérica, hablan nuestra lengua, ustedes sí tienen sus papeles, no como los que acaban de llegar, tu nombre no es Mohamed, tú te llamas Juan, te llamas Pedro, es decir, son muy inteligentes a la hora, por ejemplo, de utilizar la islamofobia para captar una parte del voto migrante latino, es decir, han sido muy inteligentes en eso, ¿no? Tienen una incidencia muy importante en los clubes de fútbol, por ejemplo, reclutan parte de su militancia de base en clubes de fútbol entre chicos jóvenes que se sienten desorientados por los avances del feminismo, entonces no importa, ¿no? Tú eres extranjero, tú eres migrante, pero verdad que eres un hombre. Es decir, hay un trabajo cultural que Vox ha hecho y en el que realmente las fuerzas de izquierda no están llegando igual. Por ejemplo, el voto de Sumar o el voto de Esquerra Republicana o el voto, en el caso de Bildu no lo sé, pero es un voto de clases medias urbanas sobre todo. A veces hay sectores más, digamos, populares, pero son sectores clases medias urbanas. Las clases trabajadoras han votado al Partido Socialista o, en su caso, han votado al PP y a Vox. Lo que pasa es que la movilización de las últimas semanas ha sido tan fuerte, fue tan fuerte, y con un voto muy claro a favor del Partido Socialista que consiguió frenar eso, ¿no? Pero yo creo que es algo que queda por desarticular, el papel de Vox en las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, sí, podríamos estar ante una, digamos, una pendiente declinante, pero me parece que sería muy temerario cantar victoria y pensar que ya en Europa se produce un cambio de ciclo simplemente por el resultado español. Gerardo, no nos queda mucho tiempo, no nos queda tiempo, de hecho, pero me parece que para completar el análisis del 23J es necesario hacer también una pregunta vinculada con el desempeño de la izquierda, de Sumar, que es esta nueva experiencia, porque también ahí se registra una caída de la votación en relación con la anterior elección nacional de 700.000 votos, una caída importante, casi de un 20% de su electorado, y viene además precedido por la importante polémica en relación con el veto a algunas figuras, sobre todo de Podemos, a Irene Montero,
una ministra de la mujer con una amplia repercusión, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Han ya avanzado, por ejemplo, en común o vos mismo en el análisis de este resultado, en cómo evaluarlo, si tal vez corresponde también una autocrítica, o porque hay un riesgo de volver nuevamente un bipartidismo en España que parecía que se había roto a partir de 2016, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, lo que pasa es que yo relativizo la comparación con 2019 en el sentido que yo creo que a partir de 2020 se produce una ola reaccionaria en toda Europa, digamos, y en el mundo entero, inclusive en un sentido más amplio, que hace que estemos en un ciclo muy diferente al ciclo de ascenso que se vivió aquí después del 15M, después de la aparición de Podemos, de las candidaturas municipalistas de las que yo formé parte. Hay un ciclo distinto. La izquierda ha sido derrotada de manera, digamos, durísima en sus versiones más moderadas o más radicales en Italia. Miremos lo que pasó en Italia, lo que pasó en Grecia, qué pasó con Syriza, qué pasó con Varoufakis, ¿no? Incluso las perspectivas de la izquierda allí donde parecía que era más fuerte, como en Francia, donde parece que la conflictividad social está tan persistente que está teniendo lugar en Francia, no necesariamente beneficiaría a Mélenchon, sino que posiblemente beneficiaría a Le Pen. Es decir, estamos en un ciclo diferente. Estamos en un ciclo diferente. Eso no quiere decir que ahorre a las fuerzas de izquierda de hacer autocrítica, ¿no? Pero yo teniendo en cuenta que veníamos de ese ciclo, las elecciones del 28 de mayo que fueron hace poco fueron terribles para la izquierda, fueron durísimas. No se resistió casi en ninguna ciudad. En Barcelona resistimos un poco y aún así perdimos, ¿eh? Después de 8 años, en Barcelona Ada Colau resistió bien, pero perdimos las elecciones. Es decir, que veníamos de un ciclo muy duro. Teniendo en cuenta, digamos, eso, el hecho de que se haya conseguido obtener unos números que permiten, sumando con el Partido Socialista y con otras fuerzas, frenar a la ultraderecha, a mí me parece, digamos, que nos obliga a no autofustigarnos tanto. Es decir, después del 28M, Sumar no existía como candidatura. Hubo que construir una candidatura de 15 partidos políticos en muy poco tiempo. Ese generó tensiones, generó exclusiones, digamos, a mi juicio, sin duda, criticables, si se quiere. Se podrían haber hecho mejor muchas cosas, pero había una posibilidad muy cierta de que no se constituyera esa alianza confederal de 15 fuerzas políticas. Si eso hubiera sido así, hoy no estaríamos ni discutiendo lo que discutimos. La derrota hubiera sido absoluta. Con eso se obtuvo un resultado, bueno, que es aceptable teniendo en cuenta de dónde veníamos, que fue bueno en algunos territorios. En Cataluña nosotros mantuvimos los mismos diputados que teníamos en 2019, por ejemplo. Aquí no se vio esa debacle. En otros sitios se vio más, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una reflexión de fondo que tenemos que hacer desde la izquierda, que es que por qué frente a este ciclo de retrocesos no hemos sido capaces de crear una herramienta, por ejemplo, con suficiente capilaridad territorial como para poder funcionar. Por ejemplo, con una capacidad, con capilaridad territorial, quiero decir, con instituciones comunitarias fuertes, con medios de comunicación propios, con un programa capaz de combinar propuestas de transformación incisiva con una cierta lectura realista del contexto político en el que se está viviendo, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí lo hizo Bildu. Bildu es una de las izquierdas a las que mejor le fue, aunque no le fue de manera, digamos, magnífica, fantástica, empató prácticamente con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco, pero porque es una organización que tiene capilaridad territorial. Si yo hago esta pregunta en América Latina, pues el resultado sería, digamos, parecido, ¿no? A pesar de haber ganado en Colombia Petro, la situación en Colombia no es fácil. Se ganó por muy poco, en un triunfo que fue heroico, ¿no? Quiero decir que me parece que eso merece una reflexión de fondo y yo en ese sentido prefiero no autofustigarnos tanto. Yo creo que aunque hay que hacer esa autocrítica, haber conseguido una candidatura de 15 fuerzas políticas, haber conseguido mantener 31 diputados y diputadas, haber hecho una buena elección en varios, digamos, territorios después de la debacle del 28 de mayo, no está, digamos, tan mal, pero queda una reflexión de fondo para hacer de qué es lo que tiene que ser una izquierda a la que no solamente la voten las clases medias urbanas en el siglo XXI, como digo, con capilaridad territorial y capaz de interpelar a amplias capas populares, ¿no?
Nunca se dejará de pedirle a la izquierda más y más y más autocrítica todavía, aunque esté dándose latigazos permanentemente. Gerardo Pizzarello estuvo con nosotros en Macondo. Muchas gracias de parte de nuestros seguidores que finalmente dicen que qué buena explicación de temas que no teníamos, que no manejábamos muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno. Hoy no falló la conexión, así que ya sabemos que podemos convocarte más veces. Eso. Exacto, y con exacto. eso nos vamos todos. Nos vamos al corte, muchachos. Los pueblos condenados a 100 años de soledad tuvimos una segunda oportunidad. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más comprás, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Bueno, volvemos con Macondo y ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ecuador. El próximo 20 de agosto serán las elecciones anticipadas en Ecuador, luego de la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso. Ustedes recordarán eso hace unos meses, nosotros lo cubrimos. Bueno, va a ser este próximo 20 de agosto las elecciones, que va a ser un día clave el 20 de agosto en toda América Latina. También se va a dar la segunda vuelta en Guatemala, ¿sí? Y se espera en ambos países probablemente un triunfo de la izquierda, en este caso de Luisa González, la candidata del correísmo, que marcha primera con en todas las encuestas. Pero en Ecuador se está produciendo una ola de violencia brutal, que incluye una masacre en las cárceles, como es el caso de Guayaquil, donde 31 presos fueron asesinados, además fueron retenidos un montón de guardias de seguridad, el presidente Lasso decretó el estado de excepción en todas las cárceles, la violencia y el número de homicidios, de asesinatos
en Ecuador se ha multiplicado en los últimos años en un 300%, en este momento está en alrededor de 30 personas cada 100.000, cuando venía de números hace muy pocos años de 6 o 7 cada 100.000. Es tan brutal la ola de violencia que no solo se da en las cárceles, sino que se ha trasladado, sobre todo en algunas zonas del Ecuador, pero se ha trasladado a las calles. Y el domingo, por ejemplo, fue asesinado el alcalde de Manta, cuyo nombre es Andrés Izariego, tengo miedo de estar diciendo. Intriago. Sí, Intriago. Bueno, una suerte de magnicidio, la muerte de un alcalde en Manta, asesinado. Todo eso en un contexto donde claramente Ecuador se ha vuelto un país clave para el narcotráfico, siendo un país que tiene fronteras, bueno, con Colombia, con Perú, y no con Bolivia, pero cerca, donde se produce la mayor cantidad de cocaína en el mundo, y pasó a ser clave para el traslado de esa cocaína a otros destinos, especialmente a los Estados Unidos, a partir justamente de la zona de Guayaquil, donde está el puerto. Pero para analizar esta situación, Marco va a hacer la presentación. Yo solo quiero poner una cosa más en contexto, que es que en abril Guillermo Lasso autorizó por decreto la tenencia de armas, lo cual además complicó todavía más la situación. Marco. No, bueno, simplemente para no estirarlo más, ya hiciste una buena introducción, darle la bienvenida a Jairén Noriega, que es candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por estar en Macondo. Y bueno, empezar por donde estaba introduciendo Leandro el tema, que es un poco este titular grande de la violencia, que por lo menos visto de afuera es bastante impactante. No es la primera vez que hay un ataque contra una persona, alcalde o concejal o candidato, tampoco que pasa en las cárceles, qué es lo que está pasando, qué se está viviendo y cómo todo esto está influyendo en las elecciones. Hola Marco, ¿qué tal con todos y todas? Muchas gracias por la invitación. Es importante para nosotros que el mundo sepa y tenga los ojos puestos en la situación que está viviendo el país, porque la verdad es que vivimos en una ola de violencia y en una crisis a todo nivel que sorprende y que además requiere de soluciones en muchos sentidos, ¿no? Pienso que, por ejemplo, combatir a los paraísos fiscales debería ser una obligación ética y moral de todas las sociedades del mundo, pero más adelante podríamos abordar eso. Yo quisiera, digamos, iniciar colocando algunos elementos y algunas claves para entender de forma estructural qué es lo que está pasando, y es que si nosotros pensamos las funciones más básicas del Estado, una de ellas tiene que ver con el control territorial soberano, digamos, de un país, de una sociedad. Y en cuanto el Estado empieza a ser débil en ese control territorial, se abre, digamos, una serie de fisuras, se abre una serie de puertas alrededor de que ya no sea el Estado, sino que sean otros actores, entre ellos la economía criminal, quien se encargue de controlar territorialmente, digamos, el espacio dentro de una nación. Entonces, eso, digamos, la falta de presencia de no solamente instituciones como la institución de la seguridad, sino hablamos de la garantía de derechos como salud, educación, como vivienda, que es lo que sucede en provincias como Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas es una provincia mayoritariamente con presencia de personas afrodescendientes que, digamos, sufre ciertas condiciones de empobrecimiento, donde además la falta de presencia del Estado, como digo, no solamente en términos de seguridad, sino de protección de otros derechos, genera fisuras que hace que la economía criminal permee de formas bastante cruentas en esa situación. A eso, si le combinamos con otros factores, como por ejemplo la desregulación financiera, que es algo que también ha sido provocado por las políticas neoliberales, no solamente de Guillermo Lasso, sino de Lenín Moreno, y con eso ya acumulamos 6 años de desregulación financiera, donde se combina esto, digamos, el poder
digamos que los dineros sean mucho más fácilmente enviados a paraísos fiscales. Recuerden que Ecuador es un país dolarizado, por lo cual hace que prácticamente sea un paraíso para que las economías criminales permeen, digamos, con toda su estructura criminal el territorio ecuatoriano. Jairen, buenas tardes, noches, muchas gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar ahora en plena campaña, que hay muchos binomios, ¿no?, que se han presentado, ¿cuál es la propuesta de los candidatos para solucionar este tema de la inseguridad? ¿Cuál va a ser la política pública? ¿Qué es lo que predomina entre todo lo que se propone? A ver, yo diría que hay al menos tres sectores, ¿no? En términos de propuestas. Te diría, existen candidaturas que hablan de mano dura sin entender qué significa tener mano dura. Además, en sociedades profundamente desiguales, donde la pobreza, donde la criminalidad, digamos, es una criminalidad racializada, marcada muchísimo por los rostros de la pobreza, y se habla de mano dura de una forma que no se entiende, digamos, muy bien la complejidad del problema en el que estamos inmersos, el que digamos que la economía criminal, que el narcotráfico, que la violencia que generan estas economías haya permeado ya también la política, y no estoy hablando solamente de los atentados que han sufrido alcaldes, autoridades, candidatos, sino también de el escándalo por el que estuvo enjuiciado el presidente Guillermo Lasso, que claramente, digamos, se demostró que uno de su cuñado tenía operadores políticos en Carondelet que tenían vínculos con la mafia albanesa. Entonces, cuando nosotros miramos la complejidad del problema, nos damos cuenta que ese discurso de mano dura es un discurso vacío y es un discurso yo diría populista en el peor de los sentidos, aunque a mí el populismo me evoca otras cosas, pero digo, es como un discurso bastante demagógico, ¿no?, el tema de mano dura. Diría que hay otro segmento donde no saben exactamente qué proponer alrededor de seguridad, digamos, hay un vaciamiento de el entender este problema, y por otro lado, yo te diría que la única candidatura que tiene claridad alrededor de lo que hay que hacer es la candidatura de Luisa y Andrés, que es una candidatura que está pensando sí en términos integrales el problema de seguridad. Por un lado, nuestra apuesta política es a fortalecer el Estado, y no solamente a nivel de lo que sucede en la seguridad, sino a fortalecer todas las instituciones del Estado, a devolverle la rectoría de la seguridad digamos, al Estado, ¿no? Lo que ahora vimos, no sé si ustedes, las noticias han llegado hasta allá, pero en estos 2-3 últimos días, distintas organizaciones delictivas han enviado videos a través de redes sociales, incluso escoltados por miembros de la Policía Nacional, dando prácticamente ruedas de prensa diciendo que van a deponer las armas para llegar a un acuerdo con el gobierno. Esto, como les digo, en presencia de Policía Nacional y en presencia de, por ejemplo, el director de la cárcel en Esmeraldas. Esto es algo que está pasando, que parece de película, pero claramente se nota que, digamos, el presidente Guillermo Lasso perdió el control hace rato de lo que está sucediendo en términos de seguridad, y en ese sentido, como les digo, nuestra apuesta política es devolverle la rectoría al Estado de un tema tan importante como la seguridad, devolverle la institucionalidad a lo que esto del sector de seguridad. Existía antes un Ministerio Coordinador de Seguridad y varias instituciones que han sido desmanteladas, y es importante, digamos, tener institucionalidad fuerte, el control del territorio, el control, digamos, de todo lo que tiene que ver con las vías de comercio. Por ejemplo, también sabemos que parte de las economías criminales se nutren de no solamente el narcotráfico, sino también el contrabando. El control sobre esas vías de entrada y salida de distintos bienes también ha sido, digamos, desmantelado. Y por otro lado, también nosotros pensamos que es muy importante hacer una reforma militar y policial.
lo que está pasando dentro de las prisiones. Llevamos más de 12 masacres penitenciarias, estamos hablando de casi 500 personas privadas de la libertad que han sido asesinadas, que han sido además entregadas a sus familiares, mutiladas totalmente, se ha entregado incluso por la violencia, en las condiciones de violencia en las que han sido asesinadas. Estas personas ni siquiera ha sido posible reconocerles el rostro. Se ha tenido que usar otros mecanismos para el reconocimiento porque han sido sus cuerpos destrozados. Esto dentro de espacios como las cárceles, que en principio deberían ser controlados por el Estado. Estamos hablando de, por ejemplo, la última masacre, que fue un enfrentamiento que duró aproximadamente 3-4 días. Y la pregunta es, ¿cómo dentro de una prisión existe tal cantidad de armamento para que puedan sostener las bandas criminales un enfrentamiento que dure más de 3 o 4 días? Esas armas no están siendo ingresadas, como denuncia, digamos, de forma muy infame el gobierno nacional, por los familiares de las personas privadas de la libertad, sino hay ahí, digamos, una complicidad clara del gobierno nacional y de la policía, del gobierno, de la policía y de militares, para que armas de tan alto calibre puedan ingresar a las prisiones. Así que hablar de una reforma policial y militar es importante porque claramente existen actores del Estado que están siendo cómplices de todo lo que está pasando a nivel de, digamos, lo que sucede con el narcotráfico, la economía criminal. Por otro lado, el presupuesto. Algo que ha hecho en este país los últimos 2 gobiernos es aplicar una política de austeridad a absolutamente todo. El último, entre el 2022 y el 2023, se recortaron a la Policía Nacional 6 millones de dólares. Estamos hablando de que sistemáticamente los presupuestos para el EQ 911, para el control de prisiones, para el propio equipamiento de la Policía Nacional, para, en fin, digamos, una serie de elementos que se necesita para resguardar la seguridad de todos y todas, han sido recortadas. Y no solamente que se han recortado recursos, sino que, por ponerles un ejemplo, la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior, que es la institución encargada de velar por la seguridad de los ecuatorianos y las ecuatorianas, ejecutó el 0%. Es decir, no solamente recortan recursos, sino que los pocos recursos que asignan no se están gastando. Entonces es una política de austeridad criminal y eso es algo, digamos, en lo que nosotros nos vamos a enfocar, en recuperar los recursos, en poner el dinero al servicio de la gente y en la protección de sus derechos. Yair, además de esa política de austeridad que ya empezó con Lenín Moreno, cuando desapareció el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Drogas, una suerte de desinstitucionalización del área de la seguridad, además de estos problemas de ejecución del poco presupuesto que actualmente se asigna, hay un fenómeno nuevo en Ecuador, creo que me parece que es indiscutible, por lo menos visto desde la distancia, porque Ecuador pasó desde el 2018 a 2023 a ser uno de los países más violentos del mundo, por lo menos de América Latina, ¿no? Tiene niveles hoy que realmente hacen recordar más a Colombia o a Venezuela en términos de homicidios, de masacres carcelarias, de cosas que no sucedía en Ecuador antes y que me imagino que es lo que más sorprende de esta violencia que se está dando en Ecuador, que ha sido explosivo el aumento, como un cambio total en el perfil de la problemática de la seguridad, que me imagino que también va a necesitar un nuevo enfoque de este problema, porque hay algo ahí, creo que vinculado con el narcotráfico, todos creemos eso, que se instaló en Ecuador, pero que no estaba, por lo menos no en esas dimensiones, ni por casualidad, hace muy pocos años, ¿no? Sí, totalmente. Y por eso yo iniciaba, digamos, esta conversación problematizando digamos, el abandono estatal por parte, digamos, hacia ciertos territorios, porque cuando tú desmantelas el Estado, cuando tú deliberadamente decides que el Estado no se va a ocupar de una función tan básica como es el control territorial, entonces te abre fisuras y te abre puertas a que sea la economía criminal quien permee territorialmente, incluso yo te diría, brindando, voy a poner entre comillas, oportunidades que el Estado, donde el Estado no entra, entonces, digamos, entra la economía criminal. Y por eso a mí me parece que es
conflictivo, este discurso de mano dura, ¿no? Como si se tratase en este momento una crisis que solamente, digamos, es de delito común, ¿no? De robos menores, que bueno, en eso me parece que en muchos países, en todos los países existe, pero ahora estamos hablando de un nivel de violencia que nunca antes se había experimentado. Por ejemplo, ahora nosotros somos, junto con Haití, uno de los países donde más se registra personas migrantes por el paso del Darién. Y cuando hace poco salió un reportaje en el cual se le preguntaba a la gente, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales migró? Y a diferencia de la ola migratoria que se dio a finales del año 99 por la crisis económica que vivíamos, ahora una de las razones principales por la cual la gente está migrando ya ni siquiera es porque no tiene que comer, es porque si no sale del país, literalmente es asesinado. Porque la economía criminal en este momento ha diversificado sus operaciones y una de esas operaciones, precisamente para acumular dinero y seguir controlando el territorio, ha sido las extorsiones. Entonces hay mucha gente que ha tenido que salir del país porque ya no puede pagar a los extorsionadores, porque llegan a su negocio y te brindan, ¿no?, seguridad. Es como, si no me pagas esto, te matan ellos o te matamos nosotros. Entonces la gente ha tenido que cerrar sus negocios porque es real, o sea, no es solamente una amenaza. Nosotros la semana pasada en Quito, que es la capital, porque a veces esto y desde fuera podría verse que es como un problema solamente de provincias de la costa o de provincias que son más empobrecidas, pero no, o sea, si bien ahí hay en Guayaquil, digamos en Esmeraldas, el problema es mucho más intenso. Ahora mismo acá en la capital el problema, digamos, ha ido permeando, yo te diría, a nivel nacional. Y la semana anterior veíamos una noticia en la cual la dueña de una peluquería, no de un salón de belleza de barrio, además no era el gran negocio, no es que extorsionan a los bancos, es que extorsionan a la vecina del barrio, y como se negó a pagar este dinero que te cobran por brindarte seguridad, mataron a muchísima gente dentro de esa peluquería, les digo, en un barrio de la capital. Entonces los niveles de violencia se han desbordado de tal forma, y frente a eso, que el Estado no invierta un solo centavo es, digamos, realmente criminal. Digamos, ligado también a, como les decía, que un presidente, que el cuñado del presidente haya tenido un operador político que se comprobó que tenía vínculos con la mafia albanesa, o sea, realmente no estamos dimensionando el nivel de que haya llegado a tan altos mandos este tipo de economías. Jairen, contanos un poco cómo está el clima de la campaña. Vos estás en la Revolución Ciudadana, imagino que estás en las diferentes actividades donde ha estado Luisa o está Andrés Arauz. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuál es el pálpito que tienen las calles? ¿Cuál es la reacción de la gente? Digo, Ecuador viene de crisis sobre crisis sobre crisis. ¿Qué estás viendo cuando caminás, cuando hablas con la gente? ¿Cuál es como tu palpitar? No digo de tipo encuesta y algún pronóstico, pero ¿qué estás viendo ahí a nivel del contacto y del habla con la gente? A ver, bueno, primero que la noticia del día domingo del asesinato de Agustín, la verdad es que a todos nos movió el piso, digamos. Creo que caímos en cuenta de lo expuestos que estamos mucho más. Bueno, yo soy candidata a la asamblea, pero pienso en el binomio presidencial y la amenaza que un proyecto político como el nuestro representa para estas mafias, para estas bandas criminales. Nos hace reflexionar mucho sobre las medidas de seguridad que tenemos que tomar. De hecho, ya las elecciones pasadas, que fueron hace unos pocos meses, fue en febrero, ya se catalogaron como las elecciones más violentas en Ecuador porque hubieron 12 atentados ya contra políticos, e incluso ya hubo un compañero, de hecho era de nuestra organización política, la Revolución Ciudadana, que fue asesinado el día antes de las elecciones. Nosotros teníamos elecciones del 5 de febrero, a él lo mataron el 4 de febrero a la noche. Y digamos también hubo muchos candidatos que en ese momento ya acudieron a las urnas a votar con chalecos, con cascos, con resguardo policial, cosa que nunca antes lo habíamos visto. Era algo que a mí personalmente me impactó muchísimo porque tuve la oportunidad de
ser veedor electoral en las elecciones de Gustavo Petro en Colombia, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue esto, ¿no? La seguridad que tenían Francia y Petro cada vez que iban a un evento masivo, los chalecos que usaban, y yo decía, es impresionante y es doloroso ver cómo la violencia escala tanto que los personajes políticos están tan expuestos. Y con solo un año y medio quizás, ver el mismo escenario en Ecuador es sumamente doloroso e impactante. Nosotros hemos tenido que tomar medidas de seguridad, que por seguridad no puedo contarles cuáles son, pero evidentemente esperamos más bien que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior tomen cartas en el asunto, aunque me parece que estoy lanzando un mensaje al aire porque sabemos que no va a pasar. De hecho, ahora mismo hay al menos 30 autoridades locales que han notificado haber sido amenazadas y no han recibido a día de hoy resguardo policial. De hecho, Agustín Intriago, el gobierno decía que Agustín tenía resguardo policial, me parece que decían que eran 4 policías, 5 camionetas y demás, cosa que era totalmente falso. De hecho, el equipo de Agustín ha salido a desmentir eso, a decir que no hubo tal resguardo policial. Entonces, en este momento vemos un Estado que deliberadamente ha decidido hacerse a un lado y dejar que, como dijo en el tuit de aprobación de la ley del libre porte de armas del presidente Guillermo Lasso, esta es una guerra entre ustedes y la delincuencia. Y es literalmente lo que está pasando en este momento. Jairen, te voy a hacer una última pregunta un poco de otra, bueno, sobre otro tema. Ya estamos bastante cortos de tiempo. Hace unos días se publicó una noticia que pasó bastante desapercibida, al menos en los medios internacionales, sobre que el gobierno de Ecuador, de Guillermo Lasso, firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Suponen un intercambio de información para combatir, les explico un poco, ¿no? Estoy segura de que tú estás al tanto, pero un poco a los seguidores, ¿no? Intercambio de información para combatir a los grupos armados, sea el narcotráfico, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ecuador, formulaciones así bastante difusas que pueden incluir muchísimas cosas, y se trata de un plan de acción bilateral que se extenderá por los 7 años. Yo, visto ya, tal y como está formulado, a mí me parece que es como una bomba de relojería que coloca al país antes de retirarse, ¿no? Como garantizar ese sometimiento a Estados Unidos e incluir a Ecuador como dentro de una estrategia para contener a los procesos progresistas, ¿no? En Latinoamérica de alguna forma. No sé qué opinas tú de esto y qué es lo que se habla desde la oposición sobre este memorando. Bueno, primero que no solamente es una bomba de tiempo, sino yo diría que incluso es como un déjà vu, ¿no? Ya sabemos lo que este tipo de tratados y acuerdos le ha traído a la región, ya sabemos sobre el famoso Plan Colombia, ¿no? Toda la sangre que ha corrido a partir de este tipo de guerra contra las drogas, que para nada es una guerra contra las drogas, sino más bien ha generado muchísima violencia, incluso abre las puertas para el paramilitarismo y demás. Entonces, te diría que si es que nosotros, con el favor del pueblo ecuatoriano, llegamos a gobernar, tendríamos que revisar y, de ser necesario, que yo creería que sí, rever ese tipo de acuerdos que a último momento se están generando. No es el único, además, porque Guillermo Lasso ha aprovechado estos últimos meses que le quedan para acelerar su proyecto neoliberal, y en ese sentido, otro acuerdo que se firmó fue, de eso seguramente escucharon, y es un canje de deuda a partir, canje de deuda por la conservación de las Islas Galápagos, que en principio el título suena bien porque vos dices, bueno, conservación está buenísimo,
pero si tú lees la letra pequeña de ese acuerdo de conservación por el canje de deuda, incluye que esos fondos que no van al pago de la deuda y que irían a la conservación serán fondos administrados por una fundación de la cual los ecuatorianos no tenemos la rectoría. Es decir, estamos perdiendo y estamos cediendo soberanía a cambio de absolutamente nada, porque además tampoco es mucho lo que ganamos, ¿no? En términos del pago de la deuda, pero estamos per soberanía de una isla que además históricamente ha sido súper cotizada por fuerzas extranjeras, específicamente Estados Unidos. Entonces, también se habla, ¿no? La derecha, sobre todo, de retornar la base de Manta, e incluso los medios de comunicación han intentado colocar el framing de que todo esto está sucediendo, de que toda esta violencia está sucediendo porque se eliminó la base de Manta, ¿no? Cuando en realidad, si nosotros vemos los datos, nosotros llegamos a tener una tasa de homicidios mucho menor que cuando estaba presente la base de Manta en Ecuador, pero se usan, digamos, estos elementos discursivos para, digamos, a favorecer a un proyecto político o a, digamos, una ideología que piensa que es correcto cederle soberanía, y además no cualquier país, no estamos hablando de un intercambio, ¿no? Sur-sur, no estamos pensando, ¿no? En términos de cómo la región combate mejor la inseguridad, los paraísos fiscales, sino que siempre, digamos, este intercambio es además en unos términos sumamente desiguales con Estados Unidos y con el norte global. Jairen, muchísimas gracias también de parte de los seguidores que hoy están muy activos comentando ambas entrevistas y te mandan también sus agradecimientos. Y bueno, ha sido muy clara la explicación y bastante triste el panorama, pero vamos a ver qué pasa el 20 de agosto. Quedan 3 semanas. Sí. ¿Están optimistas? Queda poquito. Estamos optimistas, sí, no queremos ser demasiado optimistas es más bien pensar que no estamos tan bien, y entonces así nos esforzamos nosotros más, porque además es importantísimo ganar en primera vuelta. Nosotros somos la única opción del progresismo. Finalmente ustedes saben, Leonidas Issa, que podía ser un candidato del progresismo que represente los valores de la izquierda, no está en la papeleta. Entonces tú lo que tienes es candidatos muy hacia la derecha y otros candidatos que juegan, ¿no? Con ciertos discursos como el cuidado del medio ambiente, por ahí los derechos de las mujeres, pero si escarbas un poquito más es neoliberalismo disfrazado de cualquier color que les haga ser un poco más llamados. Entonces, en un panorama de segunda vuelta, lo que puede llegar a pasar, lo que ya nos pasó en la elección pasada, en el 2021, es que todas estas fuerzas que no son la Revolución Ciudadana se unan, además, digamos, con todo el ambiente de los medios de comunicación a favor de cualquier otra candidatura que no sea la nuestra, y si a eso le sumas todo el contexto de la economía criminal, también seguramente tienen sus apuestas en términos de las candidaturas, a ver cuál es más beneficiosa para que sus negocios, digamos, sigan desregulados como en este momento. Entonces la verdad es que lo tendríamos bastante más complejo. Entonces, optimistas sí, y esperamos que el 20 de agosto podamos darles al país y al mundo seguramente una buena noticia. Eso esperamos nosotros también. Muchísimas gracias, Jairen, por estar con nosotros en Macondo. Muchas gracias, Jairen. Gracias a ustedes. Les mando un beso y un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Bueno, yo solo recordarles a nuestros seguidores que no se olviden de poner me gusta. Los que todavía no lo han hecho pueden mandar donaciones, porque esto es una parte importante sobre la que se sostiene este programa. Y bueno, nos vemos ya el jueves que viene. No sé si quieren ustedes añadir algo. No, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves. Gracias por conectarse.